Bueno, yo creo que podemos empezar. ¿Me escuchan bien a todos? Por favor, confirmen por chat. Listo. Entonces, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión, curso, capacitación de dibujo y uso de software CAD para diseño de planos. Este es un curso ofertado por el Comité de Enseñanza, el cual les contaré un poquito más adelante, pero pues el momento lo importante es el curso, ¿sí? Em, Les voy a compartir un formulario para que llenen su asistencia. Es importante que sepan que la asistencia tiene un valor aquí en el sentido de su certificación. Estos cursos son completamente gratis, pero la asistencia es lo que le da la certificación a ustedes. Tienen que cumplir un mínimo el porcentaje de asistencia para obtener la certificación de los cursos. Igual este formulario lo vuelvo a mandar más adelante. Les pido el favor de mantener sus micrófonos apagados para evitar distracción. Y bueno, empecemos. Bueno, primero que todo, presentarme. Mi nombre es Nicolás Pulido, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional y así como ustedes estoy en pregrado, ya estoy terminando. Y pues mi trayectoria a través del diseño, del uso de CAD y todo lo que requiere dibujo ha sido bastante extenso, entonces por lo tanto estoy dictando estos cursos porque tengo la experiencia. Y bueno, empecemos. Y es que en todas las disciplinas de la ingeniería, la comunicación gráfica juega un papel importantísimo. Y es por esta razón que al iniciar los estudios de muchas materias de ingeniería, se capacita a los estudiantes en principios básicos de dibujo o expresión gráfica. La expresión de ideas es una primera fase que se realiza, puede ser a mano alzada o por computador, y es por esa razón que el ingeniero tiene que tener una buena facilidad en expresar ideas, ¿sí? Día a día son más los reglamentos y normas que se expiden a cada campo del saber y el desempeño laboral. Es por esto que desde los inicios de los estudios también tenemos que familiarizarnos con estas normativas, las cuales veremos más adelante. En la actualidad se han desarrollado una gran cantidad de programas CAD, o sea, para computador, ¿sí? CAD es dibujo asistido por computador, por sus siglas en inglés, tanto para dibujo como para modelado espacial. Y el uso de estos programas es importante en el desarrollo profesional. Pero cabe aclarar que estas herramientas no reemplazan la capacidad que debe tener el profesional para expresar sus ideas a mano alzada, ¿sí? Por, es- a pesar de la crisis de salud que se está viviendo y por lo tanto no se puede hacer un curso presencial de dibujo, pues nos vemos obligados a eso, pero no hay que despreciar tampoco el concepto físico de dibujo, ¿sí? Estos programas son, aunque son muy fácil de uso, se tiene que tener claro que son herramientas de ayuda y quienes los utilizan tienen que tener un objetivo claro y una preparación previa. Bueno, eh, para introducirnos más en la historia del dibujo técnico, pues aclarar un poquito de historia, y es que desde sus orígenes el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos, gráficas o dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son pinturas rupestres, y en ellas no solo se intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, estrellas o el mismo ser humano, sino también sensaciones como la alegría de las danzas o la tensión de las cacerías. A lo largo de la historia, este deseo de comunicarse mediante dibujos ha evolucionado, dando lugar, por un lado, al dibujo artístico, que se conocemos pinturas, esculturas y todo eso, que más que algo técnico requiere algo estético, ¿no? Pero por el otro lado también se ha desarrollado el dibujo técnico, ¿sí? Mientras el primero, el artístico, intenta comunicar ideas, sensaciones basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico tiene como fin la representación de los objetos, lo más exactamente posibles en forma y dimensiones. Hoy en día se está produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y técnico, y esto es en consecuencia de la utilización de los ordenadores en el dibujo técnico.
Con ello se obtienen recreaciones virtuales en 3D y que si bien representan los objetos en verdadera magnitud y forma, también conllevan una fuerte carga de sugerencia para el espectador. Y bueno, ahora vamos a entrar fuertemente en el dibujo técnico, y es que la primera manifestación del dibujo técnico data del año 2450 a.C., en un dibujo de construcción que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio Gudea llamada El Arquitecto, que se encuentra en el Museo del Louvre en París. En dicha escultura de forma esquemática se representan los planos de un edificio. Y ahora pasamos al Renacimiento, y las representaciones técnicas en el Renacimiento adquieren una verdadera madurez. Y ese es el caso de arquitectos como Brunelleschi, los dibujos de Leonardo da Vinci, por ejemplo, y tantos otros. Pero no es sino hasta bien entrado el siglo XVIII cuando se produce un avance significativo en las representaciones técnicas. Uno de los avances se debe al matemático francés Gaspard Monge, que estudió en las escuelas Beaune y Lyon y la escuela militar Messières. A los 16 años fue nombrado profesor de física y cargó en ejercicio hasta 1765. Conforme a esto, es considerado eh, uno de los grandes inventores, bueno, el principal inventor de la geometría descriptiva, que es una base fundamental del dibujo técnico, puesto que contribuyó a fundar la Escuela Politécnica en 1794, en la que dio las clases de geometría por primera vez y duró dándolas durante más de 10 años. Esta disciplina, la geometría descriptiva, nos permite representar sobre una superficie bidimensional las superficies tridimensionales de los objetos. Hoy en día existen diferentes sistemas de representación que sirven a este fin, como la perspectiva cónica, el sistema de planos acotados, etc. Pero quizás el más importante es el sistema diédrico, que fue desarrollado por él mismo en su primera publicación del año 1799. Finalmente, cabe mencionar al francés Jean-Victor Poncelet. A él se le debe la introducción del concepto de infinito en la geometría, que ya había sido incluido en matemáticas, pero en geometría no. En la geometría Poncelet, dos rectas o se cortan o se cruzan, pero no pueden ser paralelas, ya que se cortarían en el infinito. El desarrollo de esta nueva geometría, que él denominó proyectiva, la plasmó en su obra Traité de poteries, proyectos de figures en 1892. El último gran aporte al dibujo técnico que lo ha definido tal y como hoy lo conocemos ha sido la normalización. Podemos definirla como el conjunto de reglas y preceptos aplicables al diseño y fabricación de ciertos productos. Si bien ya las civilizaciones caldea y egipcia utilizaban este concepto para la fabricación de ladrillos y piedras sometidos a unas dimensiones preestablecidas, es a finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando se empezó a aplicar el concepto de norma en la representación de planos y la fabricación de piezas. Pero fue durante la Primera Guerra Mundial, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar a los armamentos, cuando la normalización adquirió su impulso definitivo, con la creación en Alemania en 1917 del Comité Alemán de Normalización. Y de esta manera llegamos hasta el día de hoy, es que el dibujo técnico, enmarcado en los parámetros de la normalización, se ha convertido en una herramienta fundamental para estudiantes técnicos y profesionales de las diferentes áreas. Entonces, conforme a esto, damos inicio a nuestro primer módulo, que son las normas técnicas, ¿sí? Basadas en el documento base de este módulo, que es el compendio de dibujo técnico de Icontec. Este compendio es la normalización aquí en Colombia de las normativas al momento de creación, diseño de planos, ¿sí? Tanto físicos como virtuales, ¿sí? Compiten por las mismas normativas, ¿sí? Importante saber, pues, de quién estamos hablando, ¿no? Icontec. Icontec es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Es el organismo nacional de normalización según el decreto 2269 de 1993. Es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección del consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país para lograr ventajas competitivas en los mercados internos y externos. Eh,
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de normalización técnica está garantizada por comités técnicos. El periodo de consulta pública se caracteriza por la participación del público en general. Cualquiera puede participar y apoyar la normalización de nuevos conceptos en el dibujo técnico. ¿Sí? Entonces, dado esto, comencemos vamos a dar 20 normas de dibujo técnico. Hay más, pero digamos estas 20 son las mostradas en este compendio y son bastante importantes, son bastante grandes. Y las iremos tratando alrededor del curso y solo veremos 4 de esas normas y seguimos avanzando. Después de esto vamos a ver algunos conceptos de geometría descriptiva y por último vamos a empezar a utilizar CAD, AutoCAD para dar la finalización del curso. Empecemos con la primera norma, que es la NTC 1580, se refiere a escalas. Antes que nada, esta norma tiene por objeto establecer las escalas y su designación para el uso en todos los dibujos técnicos en cualquier rama de la ingeniería del diseño. Existen ciertas definiciones necesarias durante la norma, las cuales definiremos muy rápido. La escala, que es la relación existente entre la dimensión lineal de un elemento de un objeto, tal como se representa en el dibujo, y la dimensión real del mismo elemento. Escala natural, que es la escala con relación uno a uno. Escala de ampliación, escala en la cual la relación es mayor que 1, 1. Se dice que son mayores a medida que la razón aumenta. Y escala de reducción, que es todo lo contrario, que es cuando la escala está en una relación menor que 1, 1. Se dice que son menores a medida que la relación decrece. Y hay una designación especial para este tipo de escalas, ¿no? Em, la escala natural se indica, la escala natural se indica 1, 1, ¿sí? Como decía la definición, la escala de ampliación se representa por un x.1 y la escala de reducción por un 1.x, en donde x representa el número de ampliación o reducción. La designación completa de una escala consiste en la inclinación de la relación precedida a la palabra escala, o su equivalente del lenguaje usando el dibujo. Si no existe la posibilidad de equivocación, la palabra escala puede suprimirse perfectamente. Em, condiciones generales. La designación de la escala usada en el dibujo se escribe en el rótulo, súper importante. Conforme vaya pasando las nuevas técnicas, les enseñaremos cómo y qué es el rótulo. Bueno, y cuando es necesario usar más de una escala en el dibujo, se escribe solamente la designación de la escala principal en el rótulo y las demás escalas cercanas al número de referencia de la parte correspondiente o cerca de referencia del dibujo especificado. Dentro de los requisitos, las escalas para el uso de dibujo técnico serán especificadas en esta tabla, ¿sí? Esas escalas son normalizadas, son las que se usan, pero sin embargo, pues no nos tenemos que regir completamente, ¿sí? Hay cierto número de escalas, pero si las aplicaciones especiales se necesitan escalas mayores o menores que las especificadas en esta tabla, el rango de escala puede ser aumentado en cualquier dirección, previendo que la escala requerida se derive de una escala normalizada multiplicado por números enteros con potencias de 10. En casos excepcionales donde por razones de funcionalidad no se puede usar las escalas normalizadas, se pueden escoger escalas intermedias, ¿sí? Y cuando se representa un objeto utilizando una escala de ampliación muy grande, por ejemplo, se recomienda para información agregar a la representación de escala mayor una vista de tamaño natural de lejos, mostrando únicamente sus contornos. La escala a seleccionar para un dibujo depende de la complejidad del objeto y el propósito de la representación. En todos los casos debe ser lo suficientemente grande para permitir la interpretación clara y fácil de la información representada. El tamaño de dibujo depende de la escala y el tamaño del objeto y los detalles que por ser muy pequeños no se pueden dimensionar completamente la representación principal se muestran en un dibujo adyacente en una vista de detalle o de sección y en una escala mayor. Lo veremos más adelante. Esto es lo que corresponde a escalas frente a la norma técnica colombiana.
Ahora pasamos a la siguiente norma, que es la norma 1594, referente a terminología. ¿Sí? Y aquí estaremos tratando algunas definiciones especiales y términos importantes para el dibujo técnico. La presente norma define los términos, nomenclaturas y los diferentes tipos de dibujos que existen y que son usados en la actualidad. Entonces vamos a definir estas definiciones, o sea, tenemos bastantes términos, así que intentaremos ir lo más rápido posible, o bueno, pero sin embargo, sin evitar saltarnos cosas, o eso, si ustedes tienen alguna duda, conforme a lo que vaya explicando, lo que les vaya mostrando, pueden escribirla por chat, yo estoy pendiente. Bueno, empecemos. El dibujo técnico, que es la representación gráfica precisa y dimensionada, ceñida a normas que permite interpretar o realizar un diseño. Ya lo hemos comentado antes, que el dibujo técnico lo que busca es una representación eh, lo más idéntica posible de un objeto de la realidad. El dibujo lineal, que es la expresión gráfica, ya sea manualizada, instrumental, por medio de líneas que definen un objeto o una idea. Aquí estamos usando líneas, ¿sí? Aquí ya este es muy específico y se usa más que todo para máquinas, para eso. Manualizada no se usa en dibujo lineal. El descriptiva, como tal como su concepto, es el estudio de los cuerpos en el espacio por medio de sus proyecciones sobre determinados planos. Y ahí entramos en el concepto de geometría descriptiva, por ejemplo. Y perspectiva, es muy importante saber qué es la perspectiva, que es la representación tridimensional ilustrativa de un objeto sobre una superficie plana, tal como lo capta la vista humana, ¿sí? Podrán haber visto en dibujos que siempre en casos de perspectiva para dibujo artístico hay puntos de fuga, ¿sí? Y es como el ojo humano logra captar objetos en la vida real, ¿sí? Pueden estar lejos, pueden estar cerca, pero pues siempre hay una perspectiva. Conforme más adelante veremos los tipos de perspectiva y formas de representación en los planos de los objetos. Bueno, aquí les comenté perspectiva y descriptiva. Pasamos a las siguientes, que son boceto y esquema. El boceto es la primera representación gráfica de una idea susceptible de modificaciones y elaborada al mano. O sea, es lo más básico que uno va a tener en un dibujo, ¿sí? Son los primeros trazos, las primeras ideas, ¿sí? Lo que primero lleva a la mente y nos permite tener como una idea más clara de lo que vamos a poner en un plano final, ¿sí? El esquema, que es la representación gráfica de una idea en la cual solamente figuran los detalles más importantes o esenciales de lo que representa, ¿sí? El esquema lo que busca es ser simple y conciso, ¿sí? Tener ideas claras que demuestren la idea principal del dibujo. Croquis, que es la representación gráfica definitiva y mencionada que especifica la totalidad de los detalles. Sí, es como podríamos llamar un plano general donde se muestra todo nuestro proyecto, ¿sí? Y más adelante se va desglosando en otros planos ese plano grande y se va especificando lo que hay por dentro, ¿sí? Y el otro, montea o dibujo de tamaño natural, que es la representación exacta de un carácter geométrico ejecutado en trazo fino, determinación de trayectoria, búsqueda de una cierta magnitud, trazo de estática, gráfica, etcétera. ¿Sí? Lo que estamos buscando en el dibujo de tamaño real es ser exactos, muy, muy exactos, ¿sí? Tanto a nivel de escalas como en todo. Es muy importante eso. La gráfica es la representación de un diagrama y la relación que existe entre dos o más magnitudes, eh, abscisa de un pie de biela en función del tiempo, por ejemplo, presión dentro de un motor, cilindro en función de la abscisa del pistón, etc. Pero la gráfica no solo se limita al dibujo técnico, ¿sí? Es un concepto muy amplio y ya de por sí muy difícil de explicar y de definir. Documentos de reacción. Esto lo que sigue es muy, muy técnico, muy especificado como la entrega de proyectos, pero también es muy importante tenerlos claros. Los documentos de reacción son los dibujos en los documentos que son acompañados con especificaciones, especialmente aquellos que caen dentro del alcance de la presente norma, ¿sí? Pueden ser
documentos como cálculos, ¿sí? Porque muchas veces de ir respaldado por cálculos, por otro tipo de normativas, dependiendo del dibujo que estemos haciendo, digamos tuberías, que tienen un tipo de normativa diferente y tienen que obviamente ir respaldados y anotados en los dibujos y planos que vayamos a hacer. La nomenclatura, que es la lista completa de elementos representados en un ensamble o un subensamble. Su relación con el dibujo correspondiente está marcado con las señales literales o numéricas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una lista donde estamos anotando todo lo que tiene nuestro dibujo en un plano mucho más grande. ¿Sí? Apuntes. eh, Dibujo de conjunto, de subconjunto. Para la exposición de un escrito, ilustrado o no, se dan los informes complementarios al dibujo, posiblemente al ensamble, funcionamiento, empleo, etcétera. Un ensamble o subensamble es nuestra justificación ante lo que vayamos a hacer, ¿sí? Siempre tenemos que justificar nuestras acciones, lo que estemos haciendo durante los planos, los dibujos, porque trazamos esta línea o porque le dimos cierta característica, que es muy importante. Y por último, con respecto a definiciones, vamos a establecer el pliego de condiciones, que son términos legales del objeto de un contrato concerniente a la definición y la entrega de un producto o para la ejecución de un servicio, como le digo. Siempre hay documentos externos que también deben acompañar mucho y estar presentes siempre en un proyecto o en un diseño. Ahora vamos a tratar ciertos términos particulares. Sí, estos términos son muy importantes y, y dan como un rasgo específico al dibujo técnico aquí en Colombia. Primero, el dibujo para una patente de invención, que es el dibujo que contribuye a la descripción de un objeto, pues como su nombre lo dice, para una patente de invención. ¿Sí? El otro, dibujo de un anteproyecto. El dibujo representa a grandes rasgos las soluciones viables para el propósito especificado de los elementos de una selección y que plantea el problema. Y aparece anotado las cadenas cinemáticas, las transformaciones de movimiento y las piezas principales. Seguimos con el dibujo de un proyecto. Ya pasamos al proyecto como tal. Y el dibujo es trazado tan exactamente como es posible. Se representan los detalles de la solución adoptada, la indicación del comportamiento de las tolerancias de su fabricación, la indicación de las dimensiones esenciales de las masas y de todos los informes complementarios sujetos a críticas. Vamos con el dibujo de definición, que es el dibujo que se define completamente, sin ambigüedad, las exigencias que deberá satisfacer el producto del estado de acabo prescrito. El diseño dará fe de las relaciones entre quien da la orden y quien la ejecuta. En particular, para la recepción, además, las especificaciones relativas a las características mecánicas y químicas de los materiales, la definición de un producto terminado debe comprender la cotación funcional que precise los estados límites de la materia admisible y eventualmente las prescripciones de corrección geométrica y el estado microgeométrico de las superficies. Continuamos con dibujo de ensamble, que es el dibujo que se obtiene al trazar el ensamblado de las piezas consecutivas del ensamble, según las cotas de dibujo de definición que permiten la coherencia de los dibujos anteriores. Seguimos con dibujo de fabricación, que es el dibujo que representa a un semiproducto o a la resultante de un ensamble y a los informes necesarios para la fabricación y para la transformación considerada. Este dibujo precisa en particular las cotas trazadas y sus tolerancias, identificándose estas con las cotas funcionales o con las que resultan por cálculo. Dibujo de operación, que es el dibujo de fabricación que indica las cotas por obtener después de una sola operación de fabricación, un ensamble determinado, así como las superficies de apoyo y las superficies de cortes. Las piezas fabricadas o ensambladas son representadas en la posición que ocupan en la operación. Vamos con dibujo de verificación, que es el dibujo que precisa e ilustra el método por utilizar para la verificación de una magnitud determinada, como estados de superficie, masa, dimensión, etc. Y por último, tratamos el dibujo de ilustración de textos técnicos, que es el dibujo que acompaña a un texto técnico para precisar por medio de un sentido usando la imagen.
Con eso terminamos la norma, esta norma. Es muy importante aclarar que esta norma se basa mucho en dar definición y dar como una referencia para todo lo que vayamos a tratar más adelante. Sí, por eso se habla mucho de definiciones, mucho de temas específicos. Pero bueno, vamos a continuar y seguimos con la norma 1687 que se refiere al formato y plegado de los dibujos. Esta norma es muy física, pero también es muy importante para tener en cuenta, ¿sí? Tanto cuando vayamos a hacer los planos, se dan cuenta que en el momento de hacer planos en CAD solicita como unas dimensiones del plano, entonces también es muy importante ceñirnos a las dimensiones que nos pide las normas. Al momento de imprimir van a quedar con las dimensiones especificadas. Y esta norma tiene por objeto definir formatos y plegados para los dibujos y documentos técnicos unitarios obtenidos a escala, por ampliación o por reducción. Se aplica a dibujos técnicos relacionados con la ingeniería, arquitectura y dioramas afines. Vamos a ubicar unas definiciones pequeñas y el formato, que es el tamaño de un papel en orden a sus dimensiones de largo y ancho. Formatos regulares, que son tamaños de papel establecidos y unas especificaciones de la norma técnica colombiana 1001. Y la 1687, que es el proceso de hablar e igualar con la debida proporción los formatos que se han de encuadernar para su archivo. El plegado se aplica también para formatos individuales o grupos de formatos que se han de archivar en bolsa. Entonces vamos a ver un poquito las dimensiones. Como podemos ver, dentro del estilo A hay 5 tipos de formatos y cumplen cierta relación, ¿sí? El más grande siempre va a ser el acero que cumple 1 metro cuadrado, tiene ciertas dimensiones, pero eh, de a partir del acero vamos obteniendo los otros formatos, como el A1, el A2, el A3, el A4 y el A5, que es el más pequeño. Como podemos ver, el A5 corresponde a un 32 de metro cuadrado, es decir, que 32 A5 forman un acero completo, ¿sí? Y es lo que podemos ver aquí. A partir de dobleces eh, y de cortar papel, podemos obtener los diferentes tipos de formatos que se usan. Es muy importante tener en cuenta que existen algunas elecciones al momento de elegir un formato, ¿sí? Los formatos básicos de la serie A o formatos regulares de primera elección deben ser todos semejantes. Comprenden los 6 formatos obtenidos por medio de la subdivisión sucesiva del acero, como pueden ver en la figura. La subdivisión racional del formato A0 de 1 metro cuadrado en dos formatos A1, después en 4 formatos A2, después en 8 formatos A3, después en 16 formatos A4, se identifica como doblez modular, cuyo proceso se forma sobre el módulo A4. Hay otra forma de elección en la cual se obtienen dos formatos oblongos derivados especiales de la serie A, definidos por su superficie y dimensiones, que también definen de la misma manera, es otra forma de definir los dobleces y las formas de separar el papel para obtener los formatos. Y por último, también hay una tercera elección, que es que se obtienen los formatos excepcionales en los que una de sus dimensiones es superior a el formato a cero, resultantes de los formatos básicos de la serie A, obtenidos a petición a partir de soportes en bobinas, como podemos especificar después. Eh, la parte, no estoy hablando mucho de esta norma, estoy saltándome cosas por el hecho de que, como les digo, el plegado no lo vamos a tratar durante este curso debido a que no estamos en un entorno físico, por lo tanto no vamos a plegar nada, no vamos a tener planos físicos ni nada para plegar en una bolsa o en una carpeta. Pero pues es muy importante también tener en claro que existe, que también está normalizado. Ustedes pueden ver los tipos de plegado que hay en la norma técnica, ustedes pueden buscar la norma técnica y también alimentarse de esto. Em, bueno,
para aclararles, todo formato tiene un rótulo, ¿sí? Es muy importante, que está ubicado en el ángulo inferior derecho de un recuadro destinado para el rótulo, ¿sí? Este siempre va a ir en el recuadro inferior derecho y a veces depende mucho de ciertas especificaciones que se tengan en el momento de presentar un proyecto. Pero tiene algunas cosas como que no cambian, se las iré contando más adelante, en el momento de realizar los proyectos. Bueno, y terminamos para esto. La clase de hoy no fue tan larga, pero las próximas sí nos vamos a extender un poquito más para abarcar todo, ¿sí? La idea no era tampoco matarlos con un montón de normas y que tampoco entendieran nada. Pero bueno, terminemos con esta norma y después les explicaré cómo iremos tratando las próximas sesiones. Esta norma, la 1722, referente a las tolerancias de dimensiones lineales y angulares, eh, tiene, tiene como fin la indicación de las tolerancias de dimensiones, tanto lineales como angulares, en dibujos técnicos. La indicación de dichas tolerancias no necesariamente implica el uso de cualquier método particular de producción, medición o calibración. Para los propósitos de esta norma, todas las dimensiones y tolerancias de los dibujos han sido esparcidos en línea recta. Debería entenderse que estas indicaciones podrían escribirse bien a mano alzada o en letra inclinada, sin alterar el significado de las indicaciones. Bueno, voy a volver a enviar el formulario de asistencia para los que no han llenado la asistencia o que acaban de llegar. Bueno, retomando, estas tolerancias deberían entenderse que estas indicaciones podrían escribirse bien a mano alzada o letra inclinada, es decir, itálica, sin alterar el significado de las indicaciones. ¿No? Esta norma nos refiere a la 1782 y también veremos más adelante. Respondiendo a la pregunta de William, si estas clases quedan grabadas, quedan en YouTube. Después enviaré el link del canal para que vean todas las clases, no necesariamente las que yo dicto, sino también las otras que estemos ofertando. Bueno, normas que es necesario también consultar para tener un poco más de claridad en estos hechos. Esas pues se las dejo a ustedes, que son la 1782, la 1982 referente al dibujo técnico, escrituras y caracteres corrientes relacionados con la ISO 30981 y la 1960 que se refiere a dimensionamiento, principios generales, definiciones, meta de ejecución e indicadores especiales. Sí, estas también veremos un poco de ellas, pero no entraremos tan al caso, ¿eh? Estamos hablando de 20 normas principales que definen de una buena manera el dibujo técnico y con las que podemos trabajar bien. Bueno, unidades. Las desviaciones deben expresarse en la misma unidad que el tamaño básico, ¿sí? Si estamos hablando, si estamos midiendo en milímetros, es decir, nuestras tolerancias también tienen que estar en milímetros, ¿sí? No podemos decir una, que tenemos, digamos, una base de 10 centímetros, pero que su tolerancia puede reducirse a 1 o 2 milímetros. No, no se puede hacer eso. Tenemos que hablar en el mismo sistema de unidades, ¿sí? Si vamos a hablar de centímetros, las tolerancias y desviaciones son en centímetros. Bueno, hablando de indicaciones de los componentes de una dimensión lineal, nos vamos primero a ir a la parte lineal de la medida. Nos podemos referir a símbolos ISO. Y los componentes de la dimensión a la cual se le escribe la tolerancia deben indicarse en el siguiente orden. Primero, el tamaño básico, nuestro tamaño base al momento, digamos 10 centímetros. Y después su símbolo de tolerancia, que es el más o el menos, ¿sí? Aquí podemos ver tres figuras, y las cuales las tres están bien al momento de declarar tolerancias. Y es necesario expresar que los valores de las desviaciones o los límites de tamaño se deben mostrar la información adicional en paréntesis, ¿sí? Estas tres formas de expresar tolerancias están bien y también se puede colocar con un más menos. Es completamente correcto. Desviaciones permisibles. Y de la misma forma que los símbolos ISO,
cumplen también que deben ir en el orden del tamaño básico y los valores de tolerancia. Como les decía, pueden ir ubicados con un más o menos, ¿sí? Puede ser 32 más 0.1, 32 menos 0.2. Están bien escritos ambos. Si una de las dos desviaciones es cero, por ejemplo, esta debería expresarse por el dígito cero, como vemos en la figura del centro. Y si la tolerancia es simétrica, tanto por derecha como izquierda, trabaja, se coloca un más menos, como en la tercera figura. En relación con el valor de las desviaciones de indicarse solo una vez, no es necesario. Recibe por el signo más menos. Respondiendo a la pregunta de William Eduardo, sí, usted lo puede buscar en YouTube. Busque comité de enseñanza en YouTube. Igual, apenas se suban todos los videos, estamos subiendo los videos de las primeras clases apenas, eh, se les enviará un correo en general indicando que en el canal ya pueden encontrar las, los videos. Los límites de tamaño. Los límites de tamaño pueden indicarse por una dimensión superior o inferior. Si se requiere limitar a una dimensión solo en una dirección, esto debe indicarse adicionando mínimo o máximo a la dimensión. Por ejemplo, en la figura de la derecha podemos ver que dice 30.5 mínimo. Es, eh, es el mínimo permitido para la fabricación de estos elementos, ¿sí? En la figura de la izquierda estamos estableciendo como un rango entre mínimo y máximo en lo que se puede trabajar. En cambio, en la derecha estamos trabajando solo en un mínimo. Nos quiere decir que el máximo no está especificado y cuál podemos trabajarlo nosotros mismos. La desviación superior del límite superior de tamaño debe escribirse en la posición superior y la desviación inferior del límite inferior de tamaño en la inferior, como podemos ver, sin importar si se ha escrito de tolerancia o de un orificio o de un eje. Ahora vamos a hablar de indicación de tolerancias en dibujos de partes ensambladas. Lo anterior era dibujos con respecto a líneas. El símbolo de tolerancia para el orificio debe colocarse antes del símbolo de tolerancia para el eje, como podemos ver en la figura de la izquierda, o encima de él, como podemos ver en la figura de la derecha. Los símbolos deben estar precedidos por el tamaño básico indicado una vez solamente. Si también es necesario especificar los valores numéricos de las desviaciones, deberán escribirse en paréntesis, como podemos ver aquí. En favor de la simplicidad, se puede emplear el dimensionamiento con una sola línea de dimensión. Uy. Ahora vamos a tratar valores por dígitos. La dimensión de los componentes de las partes ensambladas debe estar precedida por el nombre, como podemos ver en la figura a la izquierda, o en referencia al ítem, como podemos ver en la figura a la derecha, de los componentes. La dimensión para el orificio se coloca, en ambos casos, por encima de la dimensión para el eje, como podemos ver en ambas figuras. Y por último, vamos a tratar el tema de componentes para dimensiones angulares, ¿sí? Las reglas establecidas para la indicación de tolerancias en dimensiones lineales son aplicables por igual a las dimensiones angulares, excepto porque siempre debe indicarse las unidades del ángulo básico y las fracciones correspondientes, lo mismo que las desviaciones, como podemos ver en la figura a la izquierda. Si se expresa la desviación en minutos de un grado o segundos de un minuto de un grado, el valor del minuto o segundo debe estar precedido por un 0 grado o 0 grado 0 minuto, según sea aplicable, ¿sí? Entonces, como podemos ver las mismas normas de dimensión lineal, también la estamos aplicando a dimensiones angulares, ¿sí? No estamos cambiando mucho, podemos ver que aquí estamos aplicando más y vamos a tratar diferentes tipos de deslizamiento de las cotas, o más o menos si estamos trabajando en el mismo desliz. Estos son otros ejemplos de cómo podemos acotar. De igual manera, este tiene un más menos, es decir, que estamos trabajando en el nuevo rango, y este tiene máximos y mínimos al momento de trabajar. Esto sería todo por el día de hoy.
cabe informar que em, todo esto lo estamos haciendo de forma gratis, por eso lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Si tienen dudas pueden hacerlas ya. La idea de esta primera clase no era hacerla tan larga tampoco cansarlos desde una vez, sino ir trabajando poco a poco, ¿sí? Enseñarles primero las bases del dibujo técnico aquí en Colombia. Tratamos un poco de introducción, de historia, para que ustedes entiendan bien. Ahora estamos tratando las normas en estos momentos, vamos a tratar 20 normas hasta lo que podamos y después vamos a tratar un poco de geometría descriptiva para después entrar a fondo a lo que es CAD, para que ustedes entiendan bien cómo hacer planos, ¿sí? Tampoco nos vamos a ir muy a fondo a AutoCAD porque nos demoraríamos toda la vida, ¿sí? Pero pues lo importante para ustedes. Bueno, pueden seguirnos en el canal de YouTube, Comité de Enseñanza. Si tienen alguna pregunta y no me la pueden hacer aquí, pueden escribirla por Gmail o si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo. Les vuelvo a enviar el formato de asistencia para que lo llenen. Cabe aclarar que para la certificación de este curso tienen que tener al menos el 80% de asistencia, ¿sí? También estoy dictando otro curso que es Introducción a la Mecánica. eh, Entonces, pues creo que hay varios aquí que están viendo los mismos cursos, entonces ya conocen cómo es la metodología. ¿Ok? Bueno, para terminar, en general, comentarles un poco qué es el Comité de Enseñanza. El Comité de Enseñanza es parte de los proyectos propuestos por RAS Colombia en el marco de la crisis global de salud por el COVID-19. Debes capacitarlos a ustedes en estos temas para que ustedes mismos trabajen en proyectos. Obviamente estamos comenzando en cosas muy básicas, porque esas son las bases que ustedes tienen que tener muy claras, muy importante que las tengan claras para empezar a trabajar y aprender más cosas, mucho más técnicas, mucho más aplicables a, eh, a, la, a sus proyectos. Respondiendo a la pregunta de Salomón, ¿qué intensidad tiene este curso? Em, por el momento, la idea es trabajar martes, jueves y viernes durante 2 semanas. Espero no extenderme más de eso, pero pues, sin embargo, estamos mirando bien. Horarios, martes, jueves y viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Aquí estamos. Eso se les envió por correo también, ¿sí? Este no tiene como preestablecido un límite de intensidad horaria, pero sin embargo, pues, estamos hablando de eso, ¿sí? Bueno, continuando con el comité de enseñanza, si ustedes están interesados en seguir participando, bienvenidos. También siempre estamos aceptando nuevos docentes, ¿sí? Sobre temas que no estemos tratando. Si ustedes están dispuestos a tomar parte de su tiempo para dar clases, sean bienvenidos, ¿sí? Hay muchos temas, hay muchas cosas para trabajar y todas son necesitadas. ¿Sí? Todo esto lo hacemos como una labor social, todo esto es gratis, todo esto se está trabajando, ¿sí? Es muy interesante. Y si tienen alguna duda, comentarios o sugerencias, pueden escribirnos, no hay ningún problema. Aquí, respondiendo a la pregunta de William, las clases de mecánica son de lunes a viernes de 8 a 10, 8 p.m. a 10 p.m. Y estamos explicando por el momento, más que todo es estática. Acabamos de terminar estática de cuerpo rígido, sistemas fuerza paro y vamos a comentar otros temas de estática. Es que estemos a la mitad, para el final de esta semana, llegando a la mitad de dinámica, más que todo. Estamos tratando muy generalmente porque el tema de mecánica es muy grande y sin embargo en otros cursos que del segundo ciclo se especificarán. Ahorita son generalidades, por lo tanto solo es una introducción. Y listo muchachos, eso sería todo. Pues la idea también es dejarlo salir antes, tampoco gastarnos las 2 horas, ¿sí? O sea, las 2 horas es un colchón por si nos llegamos a extender algo, pero no creo que las clases pasen de hora y media tampoco. Bueno, muchachos, eso sería todo. Una recomendación, lleguen puntuales. Yo comienzo a las 7:10 en punto, a los 10 minutos para todas las clases. O sea, hoy por la noche inició a las 8:10, por ejemplo. Entonces, para que tengan presente eso.
Y listo, muchachos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención, por su conexión, y espero que pasen un excelente día. Hasta luego.